A ver, Ignacio Baiman. Mira, esta es la parábola. Si ustedes recuerdan, pero no volver para atrás, es cuando cortaba la parábola. ¿Cómo era el corte de la parábola? Con la El- superficie cónica. puede ser que era paralela a la generatriz. Paralela a la generatriz. ¿Estamos acá? No se olviden que tenemos, o sea, la ven ahí, ¿cierto? Por lo que vemos ahí, siempre va a ser una sola la figura, que va a ser esta la figura. Va a estar de un lado, en una de los dos conos, en una de las dos superficies cónicas. ¿De acuerdo? Mientras que la hipérbola vamos a tener... ¿Hola? Wow. En el caso de la hipérbola vamos a tener dos figuras, ¿cierto? Ya hemos visto la circunferencia y la elipse, ¿cierto? Y Sí, profe. profe. Bueno, recuerden lo que les acabo de decir. Acá tenemos que la figura de la parábola va a ser de esta forma. O sea que la cortamos y la vamos a ver como de arriba. Entonces, vamos a tener un eje X, un eje Y. Y lo que me dice es acá, a ver, Baiman, eh, ¿podés leerme lo que dice la definición tranquilamente? Una parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia a un punto fijo del plano y que no pertenece a la recta. Bien. A ver, decímelo con tus propias palabras ahora. Eh, digamos que la parábola es una el lugar geométrico, digamos que la forma de la parábola se forma por un punto que está en un plano que no sé, Miren, cuando yo corto con este plano, me genera esa figura en este plano. Esa figura va a ser tal que es el lugar geométrico de un punto que va recorriendo y que se mueve, así como definimos la elipse y definimos la circunferencia, que era un punto que cuando se corta va moviéndose y cuando se mueve forma esa figura que tiene una característica. En este caso, esta recta que une. O sea, nosotros tenemos un lado recto, que ya sabemos que es lo que es un lado recto. Este punto que se va moviendo por toda esta, formando esta figura, me va a generar este tipo de figura, el cual tiene una característica. La característica es que la distancia a una recta, que en este caso es la ubicada que se llama lado recto, hasta el punto en el cual se está moviendo, es igual a la distancia que hay desde el punto S a un punto fijo llamado foco. ¿De acuerdo? ¿Me la podés leer de vuelta? A ver si coincidimos. la definición, ¿no? ¿Cómo? La definición, Sí. Y una ahora parábola, despacito, despacito para ver si lo que yo dije es verdad o no. una parábola
es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que su distancia a una recta fija situada en el plano es siempre igual a su distancia a un punto fijo del plano y que no pertenece a la... Exactamente. ¿Estamos? Y eso se condice con lo que yo acabo de decir. Bien. El punto fijo se llama foco. ¿Mm? Y la recta fija se llama directriz. ¿Mm? Y para obtener la ecuación de la parábola, vamos a comenzar analizando el caso de una directriz perpendicular al eje X, que sería esta, el lado recto. ¿Estamos? O paralela de coordenada en Y. Y que el punto de intersección con el eje coordenado X va a ser AP, que tiene coordenadas menos PA. O sea que este punto, o sea, esta recta va a cortar en forma perpendicular a la recta X en el punto A, que tiene coordenadas menos PA. ¿De acuerdo? Y el punto F, que es el foco, va a tener coordenadas P0. ¿De acuerdo? ¿Cómo me dice? Perdón. Sí, los cóncavos y los convexos. Ah, Ah, pero lo más importante para darle un carácter de ejemplo, esto está relacionado más que con lo que me acaba de decir, con una lente. Acá, esto, el ejemplo más práctico que podemos tener es ¿cómo se llama esto? ¿Vieron los autos, las luces que tienen? Las luces altas y bajas. sí. Sí. Bueno, en el interior de esos focos, normalmente se toma esta, porque el foco, donde yo ponga la luz, viene, choca acá y se va para allá por reflexión. ¿Estamos? Es el mismo ejemplo, nada más que la lente, que puede ser cóncava o convexa, es más grande o más chico, según el radio que tengamos, la distancia del foco. ¿Estamos? ¿Es Sí, correcto lo que profe. usted dice? ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno. La ecuación de la parábola toma la forma más simple, por definición lo que es la parábola. La ecuación de la línea directriz, o sea, LD, el lado recto, es X igual a menos P. O sea, yo tengo, se va a intersectar en este punto que tiene una distancia menos P y que está situada a la misma distancia del foco. ¿De acuerdo? Sí. O Sí. sea, A, donde intersecta el lado recto, tiene coordenadas menos PA. Y el foco va a ser con coordenadas P sub 0. Entonces, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Bien, sea Px un punto genérico cualquiera de la parábola, o sea, tenemos Px, este punto, es el punto que yo digo que, que va moviéndose en el plano. Por P trazaremos el segmento PD, o sea, este segmento.
Bien. Y trazaremos el segmento PD perpendicular a la línea recta, que es la directriz. O sea, que en este caso yo tengo la proyección de P perpendicular acá y perpendicular acá. Y continuamos y va a ser perpendicular a el lado recto. Bien. Entonces, por definición de la parábola, el punto P debe satisfacer las... ¿Qué fue lo que yo dije al principio cuando empezamos con la parábola? Que esta distancia va a ser igual a esta distancia. O sea, PF, PF va a ser igual a PD. ¿De acuerdo? Y esta es la primera fórmula que nosotros vamos a tener para obtener la ecuación de la parábola. Por un lado, si yo quiero saber PF para comprobar esta fórmula PF, yo voy a aplicar Pitágoras para sacar PF, o sea, esta línea, que es una de mis incógnitas para comprobar lo que es la parábola, porque dijimos que la parábola en este dP era igual a PF. Entonces, PF, nosotros podemos sacar esta distancia ¿por qué fórmula? Por Pitágoras. Por Pitágoras, ahí lo están leyendo, ¿ves? Esta es lo que es por Pitágoras. Esto por Pitágoras me está diciendo, entonces, que PF es igual a ¿qué? A la suma de esto al cuadrado más la suma de esto al cuadrado con raíz cuadrada. O sea, PF va a ser igual a ¿qué? A P, porque es mayor, menos X. O sea, en sí, yo en este, que acá tengo el centro, yo hago este segmento menos este segmento, ¿qué me da? El valor de X. No, el valor de P. Si yo hago esta distancia desde acá hasta acá, menos esta distancia desde acá hasta acá, ¿qué me da? El X, segmento X. XF. XF. El cateto. Me da X, sería FX, porque F es mayor, ¿de acuerdo? O PX, me da este pedacito que está acá. ¿Y qué gano yo con ese pedacito? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Si yo sé que tengo que buscar PF, ¿qué sería esto? Los catetos del Cateto. triángulo. El cateto, exacto. Entonces, yo con esta fórmula ya voy a tener este elemento. Pero ¿cómo sé? Porque este triángulo, para yo sacar esto, tiene que ser como este triángulo. Rectángulo. 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 Entonces, al bajar X, que lo tengo acá, Y va a ser ¿qué lo que? ¿Cuál va a ser Y? Y va a ser esto, que si yo, o sea, esta altura, que si yo lo prolongo, lo choco acá, me da dP. Entonces, el primero que voy a tratar de encontrar va a ser PF. ¿Y cómo lo hago? Con esto, la raíz cuadrada de este pedacito, que es P menos X. Yo ya tengo el primer componente, que es este, que está en la abscisa. Y después Y lo tengo porque tengo las coordenadas del punto P genérico, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en este, sería la abscisa, esta abscisa. E Y va a ser esta ordenada. Entonces, le saco la raíz cuadrada y ya tengo, ¿qué es lo que? PF. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. profe.
Bueno, me alegro. O sea que hemos obtenido esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por la distancia de un punto P a una recta X igual a menos P. ¿Mm? Recordemos que la distancia de una recta, ¿se acuerdan qué fórmula es esta? AX más BI más C igual a 0. Ecuación general de la recta. Esa ecuación es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, I igual a M por X más B. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Eso en recta. Lo vimos también en parte en lo que se llama vectores también. Bien, pero ahora yo necesito, y vamos a, con la ecuación del punto, decimos que AS más BT sobre C es igual a esto, que esto ya lo sabía. Entonces, PD me falta ahora, me falta esta distancia, para ver si esta distancia, cuando tengo el punto P, va a ser la misma distancia que P a F. ¿Estamos de acuerdo? Bien, PD, recordando trayendo esta ecuación, es igual a ¿qué? A X más P. ¿Será cierto? ¿Será cierto esto? Y lo vamos a poner en valor absoluto después. Entonces, geométricamente se observa la abscisa del punto P, que es X, y la del punto D, que es menos P. Por eso le ponemos en valor absoluto o positivo, porque ese es X, sería esta distancia más esta distancia que está acá. Esta sería la distancia. ¿Estamos? Bien. Entonces, geométricamente se observa que la abscisa del punto P es X y la del punto D es menos P. Vemos el punto D, esta distancia, y yo necesito ahora, o sea, yo tengo esta distancia desde acá a acá, pero ¿qué ocurre? D está aquí, ¿y por qué le pongo menos? Porque va para el lado negativo de las X. Exactamente, porque va para el otro lado, entonces yo necesito esta distancia más esta distancia, que es esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo saco PD, va a ser esta distancia más esta, por más que P de negativo. ¿Se comprende la idea? Y ustedes me podrían haberse confundido y haberme dicho que es esta distancia más esta distancia. Pero como no voy a ir por algo que he deducido y que tengo, porque esto lo deducí por fórmula, entonces yo digo que la distancia que hay desde D a P es igual a este pedacito más este otro pedacito, pero como esto está con negativo, lo pongo en positivo. ¿Estamos? Que estaría acá. Eso es lo que yo tengo. Entonces, la fórmula anterior, ¿qué me decía? Me decía esto. Y yo tengo que demostrar, o sea, PF igual a la raíz cuadrada de P menos X al cuadrado más Y. Entonces, lo acabamos de decir, que PD es igual, PD es igual, esto es igual a esto, la distancia que hay al lado recto, y que es la distancia también que tiene el foco. Entonces, ¿cuál va a ser esta distancia desde acá a acá? Va a ser X, este valorcito, más menos P, pero en valor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, como tengo esto, tengo a su vez esto, entonces, ¿qué hago? Igualo,
porque este me dijo recién que esta es la distancia en X. Bien, entonces las igualo. ¿Por qué las igualo? Porque acá yo dije al principio que la distancia que hay desde un punto genérico al lado recto es igual a la distancia desde el punto genérico al foco, que ese es el punto fijo. Entonces, cuando las igualo, que estaría acá, esta sería. ¿Qué me pasa? Por Pitágoras, yo me estoy dando cuenta de que tengo que desarrollar esto, que lo habíamos visto recién, que era esta. Entonces, le saco, le pongo, ¿cómo se llama esto? A la potencia del 2, o sea, el cuadrado, ambos lados. Y ahora usted me va a decir, ¿por qué hago eso? Porque me conviene, porque yo lo que voy a hacer es encontrarme acá que esto es, ¿cómo se llama esto matemáticamente? Cuadrado de un Binomio binomio. cuadrado. Un binomio, porque son 2 al cuadrado perfecto. Y de este otro lado tengo otro. Tengo un binomio al cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo esos. Desarrollo esto y me va a quedar. Esto, ¿cómo se dice? Cuando yo lo abro al binomio al cuadrado perfecto. ¿Cómo lo abro? Es el primer cuadrado. Ahí está, espérate, vamos por orden. El primero al cuadrado. Sí. Igual, no sé, lo estoy diciendo de memoria, puede que No, lo no hay diga mal. problema. El primer cuadrado más el segundo. Ay, Más pero el espérate, ¿por qué segundo. me decís más el segundo? Si acá mira, está negativo. ¿Estás bien vos o está bien esto? Ah, bueno, pero ahí lo tienen negativo. Eso, Bueno, el menos. El segundo. primero por el segundo. Ahí Bueno, estamos. el primero por el Sí, segundo, señor. más el segundo cuadrado. Más la Ahí Y, pero está. ese. ¿Cómo? ¿Y ese cuál sería? Ese Pues ya queda dije así. que, Queda así porque claro, está Ese fuera del sería binomio. este. Ese sería este, mirá. está. Sería este. Entonces me queda y al cuadrado. Y del otro lado vamos a desarrollar este binomio al cuadrado perfecto, que sería el mismo que este. Entonces va a ser el cuadrado del primero, Claro, acá más el sí, segundo. más el doble Más el producto. doble producto. ¿Cómo? Sí, ahí queda más porque está más. Claro, Está. estaba más ahí. Al cuadrado perfecto más el segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros resolvemos o reacomodamos y sumamos esto, fíjense, me va a quedar P al cuadrado, me va a quedar, a ver, no, vamos a quedarnos ahí. Me va a quedar I, que es 4px. Y 4px. ¿Por qué? Porque empiezo. Mira, tengo P al El cuadrado se cuadrado, va. se va. ¿Estamos? 2px me va a Y también se quedar, va porque tiene un más 2px allá. No, queda ¿O no? 4px, porque pasa queda sumando, entonces 4px. se Ah, suma. claro, lo paso sumando y queda 4px. Exacto, este lo paso para el otro lado y me queda 4px. Y los X demás, cuadrado se va. exactamente. X cuadrado con X cuadrado se van, Y cuadrado con, a ver, P Claro, y ahí cuadrado, despeja la I. exacto, Y por eso le despejamos pasa al Y, 2. exacto. Y me queda, puedo usarla así o puedo emplearla así. Luciano, seguí leyéndome esto, a ver. De la ecuación 2 se deduce que para valores de la ordenada irreales y diferentes de 0, los valores de P y X deben ser del mismo signo. De acuerdo con Exacto. esto, podemos considerar dos casos: P mayor a 0 o P menor a 0. Si P es mayor a 0, deben excluirse todos los valores negativos de X. Y todo el lugar geométrico se encuentra a la derecha del eje Y, ¿Entendés eso? más o menos. A ver, volvámoslo a leer. Dice, de la ecuación 2 está,
se deduce de que los valores de la ordenada i, o sea, esto, y a su vez reales y diferentes de cero, o sea que están a la derecha del eje X, y fíjense en lo que le estoy diciendo, a la derecha del eje X, a la derecha, o sea, fíjense que lo que yo estoy tratando de hacer es mostrarle que hacia su derecha vamos a tener la gráfica, ¿de acuerdo? Y como bien ven acá, es más menos. ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir esto, a la derecha del eje X, no hacia la izquierda, a la derecha y hacia arriba. Y cuando es y después va a ser de la derecha hacia abajo. ¿Estamos? Esperen un minutito. Un minuto. Está silenciado, profe. Está respondiendo una llamada del teléfono. Me parece tremendo. Profe, está silenciado. ¿Listo? No me había dado cuenta, disculpen. Bueno. Continúa leyéndome, Luciano. De esta forma o análisis, podemos decir que el lugar geométrico es una curva abierta que se extiende indefinidamente hacia la derecha del eje de las coordenadas, eje Y. Claro. O sea, con todos los X positivos. Y hacia arriba y abajo del eje X. Exactamente. Eso es lo que les expliqué recién. Dale. Ocurre lo inverso cuando P es menor a 0. La curva se extiende hacia la izquierda del eje Y y arriba y abajo del eje X. O sea que la curva, ¿cómo va a estar ahí? Como acabas de leer. Para el otro lado, O sea, va a ser así. claro. Y la directriz va a estar de este lado del eje. Exactamente. Sí, señor. Correcto. Bien. Dale, seguime, por favor. Según la ecuación 2, hay dos puntos sobre la parábola que tienen abscisa igual a P. Uno tiene la ordenada 2P y el otro menos 2P. Como la abscisa del foco es P, la longitud del lado recto LR es 4P. Si el eje de la parábola es el eje Y y el vértice está en el origen, se demuestra análogamente que la ecuación de la parábola es x Exactamente. cuadrado igual a 4pi. Y lo que puedo hacer acá es pasar el cuadrado para el otro lado. O sea, elevo otra vez el cuadrado acá y acá, o le saco la raíz cuadrada y me va a quedar como. Me va a quedar x igual a 2 raíz de pi. Bien, fíjate que simple, o sea, eso sería la ecuación de la parábola. Que yo puedo sacando cuadrado 4 x igual a 2 más menos por p, dentro de la raíz p y i. O sea, nosotros recién teníamos, fíjense en este detalle. Esto cuando la curva va para la derecha del eje coordenado y. Fíjense que acá dentro tiene X, ¿de acuerdo? Y afuera tiene Y. Y en este caso, ¿qué lo hicimos? Vamos a poner Y acá dentro, bajo el, ¿cómo se llama? Debajo, De la ay, raíz. o sea, este I va a estar dentro y no como acá. Esta va para la derecha del lado y este va para el otro lado. ¿Estamos?
Bien. También se demuestra que si P es mayor que 0, la parábola se abre para arriba. Y si es P menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Cric, cric. Sí, profe. Sí, Bueno. sí. Nahuel Delgado, ¿me podés leer de donde dice la recta A? Por favor. Dice, ¿me escucha? Sí. Sí, está La bajito, recta pero... A, ¿cómo? ¿Cómo? Sacate el auricular, a ver. ¿Tenés No puesto tengo auricular? Ah, bueno. Dice, la recta A que pasa por el foco F y es perpendicular a la directriz. Después el punto B, dice, punto medio del segmento F, está por Acá, definición. miren, acá. Claro. Por definición, sobre la parábola, este punto se llama vértice. B, y es el único punto donde la curva corta el eje coordenado X. Exactamente. Este es el único punto. Y después Claro. se abre y se hace sintótica. Dale. Después dice, un segmento de recta, tal como el B', que Miren, une dos. fíjense. Espera. El B'. Esto. Está cortando a las dos. Observen esto. Está cortando a las dos. B'. Continúa leyendo qué quiere decir. Que une dos puntos cualesquiera, diferentes de la parábola, se llama cuerda. Cuerda. Ahí tiene. Este se llama cuerda. Seguí. En particular, una cuerda que pasa por el foco, como el Mirá, segmento. una cuerda que, o sea, según la definición que dimos de cuerda, BC, cualquiera, una de dos puntos es una cuerda. Pero ahora va a tener una cosa distinta, que va a ser otra cuerda, que es C', pero va a tener la característica que pasa por el foco. Continúa leyéndome eso. Dice en particular, una cuerda que pasa por el foco, como el segmento CC, Ahí se está. denomina cuerda focal. Exactamente. Es una cuerda, porque en sí dijo que todo recta que corta a dos puntos, cualquiera sea la pendiente, es una cuerda. Bueno, acá tenemos una igual, pero tiene la característica que pasa por el foco. Entonces se llama cuerda focal. Dale. Y se denomina cuerda focal. Después, la cuerda focal del segmento LL', perpendicular al eje, se llama lado recto. Bien. ¿Qué me dice? Que tiene otra característica. Aparte de una recta que se llama cuerda, después la limitamos a que pase por el foco. Y esta otra ahora también va a pasar por el foco. Va a cortar en dos puntos. Pero es perpendicular al eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y esa se va a llamar lado recto. Continúa. Si el punto P de coordenadas x, y, o sea, el punto genérico, es un punto cualquiera de la parábola. La recta FP, que une el foco con el punto P, se llama radio focal de P, o radio vector. Claro. ¿Estamos? Sí. Bien. Continuemos. Ecuación de la parábola de eje paralelo a uno de sus ejes coordenados y vértice en punto de las coordenadas HX. ¿Qué es? A ver, recién teníamos que el vértice este, que se llama con B, corta en el sistema de ejes coordenados. Pero vamos a hacer como hicimos en las otras, en la elipse y que hicimos también en la circunferencia. Ahora lo vamos a poner a la elipse, ¿en dónde? En el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué características va a tener? Que este punto, que nosotros llamamos vértice, no está ubicado en el 0, 0. ¿De acuerdo?
Este es el 0, 0. Y acá tenemos el eje X y el eje Y. ¿Qué ocurre con esto? ¿Puedes leerme? Sí, Dale. leo desde arriba la ecuación de la parábola. Sí. Ecuación de la parábola de eje paralelo a uno de los ejes coordenados y vértice en un punto de coordenadas HK. Ahí está, mira, me dieron, igual que en la circunferencia, igual que en la elipse, el punto, que en vez de estar acá, está acá en este, el vértice coincide con H y K. ¿Qué es H? Esta distancia, y K es esta distancia. Bien, entonces el foco, también va a estar a una distancia, el foco en una distancia en X, a esta altura, a esta posición. Y el K va a estar en este valor que tiene la parte K. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Inclusive ahí lo está trabajando distinto. ¿Qué es lo que se ve que lo está trabajando distinto? Que el vértice, como vemos acá, ahí tengo que ubicarlo y la posición es H. Y el parte de K está en esta posición. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el foco va a estar en una coordenada que va a ser H por esta H, que coincide que es la coordenada esta, más P, y la otra coordenada que es I, que es esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguí leyendo, por favor. Para el análisis y deducción de la correspondiente ecuación, consideremos la siguiente forma. De acuerdo a esto, y observando la parábola de la figura, que tiene eje paralelo al eje X y vértice en el punto de coordenadas HK, resulta que si los ejes coordenados son trasladados de tal manera que el nuevo origen O coincide con el vértice de coordenadas HK, se obtiene la ecuación de la parábola referida a los nuevos ejes X e Y. De acuerdo a lo determinado para la ecuación de la parábola de vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con uno de los ejes coordenados. Y me va a quedar, fíjense, esta fórmula que nosotros teníamos antes, cuando lo teníamos acá, va a haber que ubicarla respecto al Y y al X. ¿Estamos? Que eso es lo que vamos a seguir haciendo. Continuamos. Bueno, queda la ecuación esa de y' al cuadrado igual a 4 por px', y dice, en donde las coordenadas del foco referidas a los nuevos ejes son, es decir, punto F con coordenadas P en X y en Y0. Y después dice, de acuerdo a lo ya visto, las ecuaciones de trasladación de los ejes coordenados son X, que es igual a X' más H, e Y A va ver, a ser comprobá si es cierto eso. Comprobá si es cierto. de qué. De que X, la distancia que va a haber desde ese punto genérico, es igual a X' más H. Por supuesto que sí, ¿por qué? Porque tenemos esto, la posición acá, va a ser eso más esta distancia que nosotros lo hemos apartado. ¿Estamos de acuerdo? E Y va a ser igual a qué? A Y', o sea, la posición que tenemos acá con respecto al 0, y lo vamos a tener que subir un K. Por eso, ahora, fíjate lo que dice el M. Dice, bueno, X' es igual a X menos H, e Y' va a ser Y menos K. Ahora bien, si sustituimos estos valores de X' e Y' en la ecuación 3, tendremos que Acá. tendremos el binomio al cuadrado igual a 4p, y bueno, entre paréntesis, X menos H, que va a ser la ecuación. ¿Dónde reemplazamos? Reemplazamos ¿dónde? Acá, en esa fórmula. Claro. Reemplazamos el valor de X' y de Y'. Entonces, esta ecuación me va a quedar Y menos K igual a 4P por X menos H. ¿Estamos?
Y esta se la llama la segunda ecuación ordinaria de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Gastón Merlo, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, perdón, estaba leyendo mi resumen. Profe, Bueno, en este momento lo que tendrías que hacer es principalmente prestar atención por cualquier duda. ¿Estamos? Sí, sí. Teorema. Teorema. Ecuación de una parábola de vértice HK y eje paralelo al eje coordenado X es la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Siendo ¿Qué p, es esta? ¿Qué es esta? ¿La ven? La que habíamos llegado, que era la segunda ecuación ordinaria de la parábola. Dale. siendo p la longitud del segmento del eje de la parábola, en este caso coincidente con el eje coordenado x', P. PK, que era esto. Y ahora con K. ¿Estamos? Dale. comprendido entre el foco y el vértice. Si p es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha. Si p es menor que 0, la parábola se abre a la izquierda. Exacto. Si el vértice es el punto HK y el eje de la parábola es paralelo al eje coordenado Y, su ecuación es la forma x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Si p es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si p es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Volviendo a analizar la ecuación 4, de la misma podemos determinar que las coordenadas del foco son f, h más p y k. Tener presente que en la primera ecuación ordinaria era f, p y 0. Y ahora están relacionadas los ejes coordenados viejos con los nuevos a través de x igual a x' más h e y igual a y' más k. Y la ecuación de la directriz será, en este caso, x igual a h menos p. Perfecto. Bueno, ahí hay un ejemplo en donde, bueno, si querés leerlo, léelo, para que luego entiendan esto. Si tomamos como ejemplo la ecuación de la parábola del eje paralelo a las abscisas del vértice O'1, 3 y parámetro 4p igual a 8, la misma es y menos 3 al cuadrado igual a 8 por x menos 1. Las coordenadas del foco son entonces f, h más p y k. Por lo tanto, f es 1 más 2 y 3, es decir, f 3, 3. La ecuación de la directriz, en este caso, x igual a h menos p, por lo tanto, x igual a y menos 2, o sea, x igual a menos 1. Si en la ecuación 4 efectuamos las operaciones indicadas, y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h, quiere decir que y cuadrado menos ki más k al cuadrado es igual a 4px menos 4ph. Entonces, y al cuadrado menos 4px menos 2ki más k al cuadrado más 4ph es igual a 0. Ecuación que es la forma ci al cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Bueno, fíjense en que esto sería, ¿cómo se diría? A ver. Ecuación general. La ecuación general de segundo grado, en X y en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta por qué es así? Porque A es igual a 0, B igual a 0, C y D son distintas de 0, entonces me va a quedar la ecuación esta que sería CI al cuadrado más DX más EI más F igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería esta? ¿Estamos? Bien. Continuemos, por favor. ¿A dónde? ¿En la ecuación 6? Dale, por favor.
La ecuación 7, ¿ahí? Sí, no importa, está bien. Bueno, la ecuación 7 tiene entonces como gráfica dos rectas paralelas al eje X. Sus raíces son reales e iguales. La gráfica la constituye una recta única paralela al eje X a una distancia y igual a y1 igual a y2. Si sus raíces son números complejos, la ecuación 7 no tiene gráfica en el campo de números reales. Si ahora consideramos la ecuación 5, x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, la ecuación de la directriz será y igual a k menos p. Y las coordenadas del foco, f, h y k más p. Exacto. Si se efectuase el desarrollo de la expresión 5, de acuerdo a las operaciones indicadas, se obtiene x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k es igual a x al cuadrado menos hx, menos 2hx más h al cuadrado igual a 4pi menos 4pk. Quiere decir que h al cuadrado menos 2hx menos 4pi más h al cuadrado más 4kp igual a 0. Que es la forma ax al cuadrado más dx más ci más f igual a 0. Caso particular de la ecuación general de segundo grado en x e y, caracterizada por tener b igual a 0, c igual a 0, a distinto de 0 y e distinto de 0. Recíprocamente, toda la ecuación de segundo grado en x e y de la forma 8 tiene como gráfica una parábola. Si en la ecuación 8 es nulo el coeficiente e, la misma se reduce a x al cuadrado más dx más f igual a 0. La ecuación de segundo grado en x. Análogamente a lo establecido anteriormente para la ecuación 7, la ecuación 9 tiene como gráfica un par de rectas paralelas al eje coordenado y. Una sola recta paralela al eje y o no tiene gráfica, según que su discriminante, cantidad subradical de la ecuación del segundo grado, sea mayor, igual o menor que 0. En este caso, si p es mayor que 0, las parábolas se abren hacia arriba, y si p es menor que 0, las mismas se abren hacia abajo. Exactamente. En este caso, esto es la conclusión que ustedes deben sacar. ¿Vamos? Bien. Vamos a pasar a lo que es la hipérbola. Vamos. A ver, Yamil González. Vamos con esto. Definición. Una hipérbola es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos en el plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. Bien, acá está. Miren, esto les tienen que hacer... ¿a qué les hace acordar esta fórmula? A la elipse. A la elipse, exactamente. La distancia del punto principal a un foco menos la distancia de ese punto al otro foco va a ser constante a 2a. En donde hay también una constante positiva y 2a menos 2c. Esto nos va a ser muy útil para poder sacar también lo que es la excentricidad. Y desarrollando esto, así como hemos hecho los otros, me quedan, fíjense, en x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Ezequiel Vega, por favor, ¿me podés leer desde acá? Profe, disculpe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí, consulte. El 2a, o sea, la constante positiva del 2a, ¿Qué era menor al 2a? 2b. Era la distancia desde, miren, la vamos a poner acá, desde acá hasta acá. ¿Y Dale. por qué sería menor al 2e? ¿Cómo? ¿Y por qué dice que es menor al 2e? Al 2D. Yo no leo 2D. 2e o ¿En dónde 2c que está? dice. Acá está en la página esta.
Menor a 2e, 2c, no sé qué dice. No veo donde me decía 2E. La constante positiva, 2c. Esta forma, 2A, 2A menor que 2C. Léeme desde acá. Bueno, ¿qué es la ecuación de la hipérbola con la condición impuesta al comienzo? Al estudiar la ecuación de la hipérbola, podemos observar que las intersecciones con el eje X son A y A. Estos valores se Espera, obtienen espera, espera, espera. La intersección con el eje X, esto es A y esto es A. O sea que estos dos son 2A. Dale. Estos valores se obtienen reemplazando X por A o menos A en la ecuación 5. Y en este caso, el valor de la ordenada Y es igual a 0. Por lo tanto, las coordenadas de los vértices B y B' son A, 0 y menos A, 0. Bueno, fíjate, la distancia que hay de acá al vértice, B es el vértice, y este es el otro vértice, y este pedacito es A, y las dos son 2A. Dale. Respectivamente, siendo A la constante que interviene en la definición. La porción del eje focal comprendida entre los vértices se denomina eje transverso y la longitud de dicho Eje eje es igual transverso. Fíjate, la porción del eje focal. ¿Cuál es el eje focal? El eje focal, tenemos que desde acá es un foco y este tenemos el otro foco. Desde acá hasta acá es el eje focal. ¿Mm? Y de acá a acá el eje transverso. Dale. Dale. Aunque no hay intersecciones con el eje ordenado Y, dos puntos A, 0B y A', 0 menos B, se toman como extremos del eje perpendicular al eje focal que pasa por el centro de la cónica. Dicho eje se denomina eje conjugado y la longitud del mismo es igual a 2B. Exacto. ¿Mm? La ecuación 2 muestra que la hipérbola es simétrica con respecto a ambos ejes coordenados y al origen del sistema de coordenadas. Despejando y de la ecuación 2 resulta y igual a más menos b sobre a raíz cuadrada de x cuadrado menos a al cuadrado. Bien. Fíjense acá que cuando yo tengo más menos es porque va a ser positivo y negativo. ¿Estamos? Sí, profe. Por lo tanto, Por lo tanto, para que los valores de y sean reales, x está restringida a variar dentro de los intervalos x mayor o igual a y x menor o igual a menos a. De aquí exacto. que ninguna porción del lugar geométrico aparece en la región comprendida entre las rectas x igual a y x igual a menos a. Exacto. Hay un espacio en esta zona. Dale. Despejando ahora x de la ecuación 2, resulta, eso lo leí, ¿no? Sí. Queda x igual a más menos a sobre b por raíz cuadrada de y al cuadrado más b al cuadrado, de la cual podemos observar que x es real para todos los valores reales de y, por ser, ¿qué C, sería eso, profe? C mayor que C. a y c cuadrado menor, o sea, menos a cuadrado. Es un Bien. número positivo. Exacto. Fíjese eso y fíjese esto. Esto nos sirve, esto principalmente, nos va a servir para ver la excentricidad. O sea, la excentricidad me va a decir cómo se ensancha o cómo se achica. Seguí leyendo. Es un número positivo que podemos designar por b al cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación 3 la relación, sería c cuadrado menos a cuadrado igual a b al cuadrado. Según esto, las ecuaciones 3 y 4
juntas con la simetría del lugar geométrico, muestran que la hipérbola no es una curva cerrada, sino que consta de dos ramas diferentes, una de las cuales se Exactamente. extiende indefinidamente hacia la derecha, arriba y abajo del eje X, y la otra se extiende indefinidamente hacia la izquierda, por arriba y por debajo del eje X. Exactamente. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos. En la figura se ha representado una porción de cada una de las ramas. El segmento que une dos puntos diferentes cualesquiera de la hipérbola se llama cuerda. Estos puntos pueden ser ambos de la misma rama, como por ejemplo para la cuerda B, B', o una de una rama y el otra de la otra rama, como para el eje transverso B, B', B corta, B corta, B'. En particular, una cuerda que pasa por un foco, tal como la representada por los puntos E, E'. Se denomina cuerda focal. Una cuerda focal que es perpendicular al eje focal se llama lado recto. Entre paréntesis, bueno, L, L'. La Exacto. hipérbola, por tener los focos, tiene dos lados rectos. Una cuerda que pasa por el centro C, tal como la definida por D de', se denomina diámetro. Si P es un punto cualquiera de la hipérbola, los segmentos FP y F'P que unen los focos con el punto P se llaman radios vectores de P. Exactamente. La recta que pasa por C y es perpendicular al eje focal se denomina eje normal. No corta a la hipérbola. Sin embargo, una porción definida de este eje, el segmento A', que tiene a C por punto medio, se llama eje conjugado. La hipérbola no tiene asíntotas verticales ni horizontales, pero sí tiene dos asíntotas oblicuas, de las cuales ya veremos su cálculo. De la ecuación 3 y de la relación 5 hallamos que la longitud de cada lado recto es igual a lado recto LR igual a 2 por B cuadrado sobre A. Bien, mira, fíjate, o sea, el lado recto que nosotros tenemos, tenemos en juego B, tenemos A era esta distancia, y esta otra distancia, 2A es esto, y acá es donde, cuando yo les decía hace un ratito, tengan presente que es C. ¿Se acuerdan que teníamos recién el valor de C? Acá yo hago traspaso de término y vamos a ver que al final resulta de que yo puedo sacar una cosa que es muy importante, que es la excentricidad de la hipérbola, que está definida por estos coeficientes en el cual ya lo conocemos a A y ya conocemos a C. Entonces, esto pasando, como lo teníamos recién, pasando a esta, ¿ves? Despejo C, y pongo el valor de A. Eso me va a dar lo que se llama la excentricidad. Seguime leyendo acá donde dice ¿y cómo? Y como C es mayor a A, la excentricidad de una hipérbola es mayor que la unidad. Si el centro de la hipérbola está en el origen del sistema de coordenadas, pero su eje focal coincide con el eje coordenado Y, hallamos análogamente que la ecuación de la hipérbola es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado, que eso es igual a 1. Bueno, pero fíjense, ¿cómo es esta fórmula? ¿Cómo es esta fórmula? A ver, ¿tiene algo que ver, mirá, con esta fórmula? Sí. ¿Cómo es ¿Son iguales estas dos fórmulas? No, no son iguales, profe. Están ¿Cuál es la cambiadas. diferencia? Que ahora la Y está dividida por A y X está dividida por B. Exactamente, entonces va en distinta posición, iría de arriba hacia abajo. Claro. Continúe. Las ecuaciones 2 y 7 son llamadas como primera ecuación ordinaria de la hipérbola. Son las más simples de esta curva.
por lo que nos referimos a ella como formas canónicas. O sea, esta es la fórmula y la 2 es la fórmula canónica. ¿Estamos? Y lee esto que es de las cosas más importantes que tenemos de análisis de la ¿cómo es? Hipérbola. La ecuación de la hipérbola se centra en el origen del sistema de coordenadas, eje focal coincidente con el eje coordenado X y focos, Ahí los está, puntos. ¿ven? O sea, dice, el eje focal coincide con el eje X. Y los puntos son C0 menos C0. Y así es la fórmula la primera que ve. Esta sería la 2. ¿De acuerdo? Y léeme acá la otra. Si el eje focal coincide con el eje Y, de manera que las coordenadas de los focos sean 0C y 0 menos C, entonces la ecuación es Y cuadrado Exacto. sobre A cuadrado menos X cuadrado sobre B cuadrado, que eso es igual a 1. Continúen. Para la hipérbola, A es la longitud del semieje transverso o semieje real y B la del semieje conjugado. C la distancia del centro a cada foco y las constantes A, B y C están ligadas por la relación C Eso es lo que les cuadrado. decía yo recién. ¿Se acuerda? Usted que la estaba leyendo, el que tendría que más acordarse. Bueno, seguí. También para cada hipérbola, la longitud de cada uno de sus lados rectos es lado recto igual a 2 por B cuadrado sobre A. Y la excentricidad E está dada por la relación E igual a C sobre A igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado sobre A. La posición de la hipérbola con respecto a los ejes coordenados se determina por los signos de los coeficientes de las variables en la forma canónica de su ecuación. La variable de coeficiente positivo corresponde al eje coordenado que contiene el eje transverso de la hipérbola. Exactamente. Vamos. Fíjese ahí, hay como un pequeño resumen. Asíntotas de la hipérbola. Si de la forma canónica de la ecuación de la hipérbola tenemos que x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1, la multiplicamos por a cuadrado y b cuadrado, obtendremos que b cuadrado por x al cuadrado menos a cuadrado por y al cuadrado es igual a cuadrado por b al cuadrado. Si de la ecuación 8 despejamos el valor de y, nos quedará que y es igual a más menos b sobre a por raíz cuadrada de x cuadrado menos a al cuadrado, que puede escribirse en la forma y igual a más menos b sobre a por x por la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado sobre x cuadrado. Dale, continúa. Investigamos lo que ocurre en una ecuación. Cuando una de sus variables aumenta numéricamente sin límite, este sería el caso aquí planteado. Si un punto de la hipérbola se mueve a lo largo de la curva, de manera que su abscisa x aumente numéricamente sin límite, el radical del segundo miembro de la ecuación 9 se aproxima más y más a la unidad, porque el valor de x al cuadrado crecerá y al cuadrado, que es una constante, permanecerá como tal, y entonces dicha relación a cuadrado sobre x al cuadrado tenderá a 0. Y por ende la ecuación tiende a la forma y igual más menos b sobre a por x. Bien, está correcto. Por eso fíjense, acá va menos b sobre a por x, y después b sobre a, una es negativa y otra es positiva, por x. ¿Estamos? Sí, profe. Continúen. Como la ecuación 10 representa las rectas y igual a más b sobre a por x, y igual a menos b sobre a por x, esto nos conduce a inferir que la hipérbola es asintótica a estas dos rectas. Vamos a demostrar lo que acabamos de enunciar. Sea P1
x1 y 1, un punto cualquiera de la parte superior de la rama derecha de la hipérbola de la ecuación 8, como se indica en la figura 1. La ecuación de la recta y igual a más b sobre a por x puede escribirse de la forma bx menos ai igual a 0. Ahora bien, la distancia d entre la recta bx menos ai es igual a 0 y el punto P1, x1 y 1 está dada por la expresión d, que es igual al valor absoluto de bx sub 1 menos a por i sub 1 sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado. Bien. Continúa Gastón Merlo. Sí, profe. Sigo ahí donde dejó él. Sí. Si multiplicamos numerador y denominador del segundo miembro de la ecuación 12 por el valor absoluto de bx1 más ai1, obtendremos que d es igual al valor absoluto de b cuadrado más x1 cuadrado menos a cuadrado por i1 cuadrado, sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado y el valor absoluto de bx1 más ai1. Exacto. Pero como P1 está sobre la hipérbola de la ecuación, dice que b cuadrado por x1 cuadrado menos a cuadrado por i1 cuadrado es igual a cuadrado por b cuadrado. De manera que la ecuación 13 puede escribirse de la forma que d es igual a cuadrado por b cuadrado sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más a cuadrado por el valor absoluto de bx1 más ai1. Si P1 se mueve hacia la derecha a lo largo de la curva y se aleja indefinidamente del origen, sus coordenadas x1 e y1 aumentan ambas de valor sin límite. De manera que, por la ecuación 14, d decrece continuamente y se aproxima a 0. Si sigue de acuerdo con esto, la recta 11 es una asíntota de la rama derecha de la hipérbola 8. Exactamente, Si P1, sí, señor. ¿Lo comprenden, no? Sí, más o menos. O sea, dice que si en la recta de la 11 se forma una rama con la hipérbola 8. Ah, claro. Se va a formar una rama. Dice, si P1 está sobre... Sí, dale. ¿Sigo? Sí, Si P1 está sobre la parte inferior de la rama izquierda de la hipérbola 8 y se mueve hacia la izquierda a lo largo de la curva, alejándose indefinitivamente del origen, entonces sus coordenadas x1 e y1 aumentan de valor, ambas sin límite en la dirección negativa. Exactamente. La ecuación 14 muestra entonces que D decrece continuamente y tiende a 0, de donde se sigue que la recta 11 es también asíntota de la rama izquierda de la hipérbola 8. Quedan dos casos por considerar, que son cuando P1 está sobre la parte superior de la rama izquierda y cuando P1 está sobre la parte inferior de la rama derecha. Utilizando el mismo razonamiento que en los dos párrafos anteriores, podemos demostrar que la recta bx más ai es igual a 0, es una asíntota de ambas ramas de la hipérbola 8. Estos resultados se resumen en lo siguiente. Y dice, la hipérbola de ecuación b cuadrado x cuadrado menos a cuadrado y cuadrado es igual a cuadrado por b cuadrado. Tiene por asíntotas las rectas bx menos ax igual a 0 y bx más ai igual a 0. Nota. Si la ecuación de la hipérbola está en su forma canónica, las ecuaciones de las asíntotas pueden obtenerse reemplazando el término constante por 0 y factorizando el primer miembro. Así, por ejemplo, para la hipérbola 9x cuadrado menos 4y cuadrado es igual a 36. Entonces, tenemos 9x cuadrado menos 4y cuadrado es igual a 0, en donde 3x más 2y y 3x menos 2y es igual a 0. Las ecuaciones de las asíntotas son respectivamente 3x más 2x, más 2y igual a 0. Y 3x menos 2y igual a 0. Bien. A ver. Bueno. Continuemos.
Dale. Segunda ecuación ordinaria de la hipérbola. Si el centro de una hipérbola no está en el origen del sistema de coordenadas, pero sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, sus ecuaciones pueden obtenerse tal como se determinan ambas formas de la segunda ecuación ordinaria de la elipse. Para este caso, supongamos que el eje focal de la hipérbola es paralelo al eje coordenado X y que su centro se encuentra en un punto O. Fíjese, lo que estamos viendo ahora es lo que antes habíamos tenido con el eje este acá, con el punto aquí. Ahora es lo mismo que hemos hecho con todas las otras ecuaciones, las hemos llevado, esta pasan a ser y', x', y esta es y, o sea, están todas referenciadas a quién, a y y a x. ¿Se comprende la idea? Sí, porque desplazaron el plano, ¿no? Exacto, lo ponemos en el primer cuadrante. Bueno, ahí decía que tenía Y esta punto... partecita que usted ve acá es lo mismo que hemos estudiado para lo anterior. Va a ser todo igual lo mismo. La vamos a leer para que tengan una idea. Dale. ¿Sigo ahí donde estaba? Sí. Bueno, decía que tenía un punto en O, centro del sistema de ejes coordenados, X, O, y paralelos a los ejes coordenados, X, O, Y. Según lo que se muestra en la figura, recordamos la ecuación de esta hipérbola referida a los ejes coordenados X, O, Y, es X' cuadrado sobre A cuadrado menos Y' cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Y teniendo presentes las ecuaciones de transformación, traslación de ejes coordenados, dice que X es igual a X' más H, y que sería lo mismo que decir que X' es igual a X menos H. Contrapuesto de términos, sí señor. Y bueno, y en la Y pasa lo mismo, Y es igual a Y' más K, y si no sería que Y' es igual a Y menos K. Y fíjese acá, esta me pasa lo mismo que habíamos visto antes. ¿Qué se hizo? Se reemplazó el valor de X' aquí, porque esta ecuación era X sobre A menos Y sobre B al cuadrado, por supuesto, igual a 1. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar estas en el valor que teníamos acá. ¿Ve? Esta es la que nosotros tenemos original. Y como trasladamos al primer cuadrante, van a estar separados, lo vamos a referir siempre a este cuadrante. Ahora, ¿de acuerdo? Sí, profe. Y queda como lo que acabamos de decir recién. ¿Está? Sí. Bueno, continúe. Inclusive, bueno, fíjate, ahí... acá aparece C otra vez, para obtener el lado recto, 2b cuadrado sobre A, y acá hablamos de ¿qué? ¿Cómo se llamaba esto? La excentricidad. La excentricidad. Y también es la misma relación entre C y A. Reemplazamos el valor de C, que era C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, la reemplazamos y se acabó el problema. Continúa acá. Bueno, ahí dice, consideremos ahora la ecuación de la hipérbola de la forma x menos h cuadrado, x menos h al cuadrado menos y menos k al cuadrado. Bueno, la primera estaba sobre a cuadrado y la segunda sobre b cuadrado. Es igual a 1. Dice, si quitamos denominadores, multiplicamos por a cuadrado, b cuadrado toda la ecuación, quedaría que a cuadrado por b cuadrado es igual a la ecuación que teníamos recién. Sí, acá a cuadrado. lo que ha sido, miren, fíjense, esto es una perebullada. O sea, me está multiplicando toda esta igualdad para que esto me quede multiplicado por esto, el segundo multiplicado por esto, y del otro lado me quede a cuadrado b cuadrado. ¿Estamos? Continúe. Obtenemos b cuadrado por x menos h todo al cuadrado menos a cuadrado por y menos k todo al cuadrado, y queda que a cuadrado por b cuadrado. Y desarrollamos acá desarrolla
el binomio al cuadrado perfecto de cada uno de ellos. Está. Y si ordenamos, como lo sabemos hacer nosotros, esta la vamos achicando y nos queda como, fíjense, ¿qué es esto? En general, Esa La la general, general. en donde acá el reemplazo y obtenido A vale B cuadrado, C A cuadrado, D 2B cuadrado por H, E 2A al cuadrado por K, y F, todo este término. Continuemos. Veamos la ecuación, dale. Vemos en la ecuación 19 que los coeficientes A y C son de distintos signos. Recíprocamente, toda la ecuación de la forma 19 puede ser llevada a la forma 18. Esto se realiza primero agrupando los términos en X y los términos en Y y los términos independientes. Y acá hizo AX cuadrado más Bueno, 6 esto cuadrado. no vale la pena que lo repitamos ahora. Entonces vamos a llegar a hacer una cantidad de operaciones y vamos a llegar a este. ¿De acuerdo? Léame este. Si m es distinto de 0, la ecuación 24 puede ser escrita dividiendo ambos miembros por m de la siguiente manera. Y ahí agarró el puso x menos d sobre 2a todo al cuadrado sobre mc y menos y sobre, y tiene e sobre 2c todo al cuadrado sobre ma. Y eso le da 1, o sea, igual a 1. Bueno, vamos a leer lo que es lo último que vamos a leer, va a ser la hipérbola equilátera o rectangular. Bueno, hipérbola equilátera o rectangular. Consideremos una hipérbola especial cuyos ejes transversos y conjugados son de igual longitud. Entonces, A es igual a B. Y la ecuación quedaría que x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y quedaría que b cuadrado por x cuadrado menos a cuadrado por y cuadrado es igual a cuadrado por b cuadrado. Y ahí dice, toma la forma más sencilla y hace a cuadrado por x cuadrado es igual, bueno, y hace todo eso y le da que, o sea, esas son distintas formas hasta que llega a la última. Esta, miren, fíjense, esta es la ecuación de la hipérbola equilátera. Bueno, vamos a dejar acá porque ahora vamos a empezar con superficies cuádricas, pero no hoy. Lo que vamos a hacer es agarrar y esto léanlo ustedes, porque no se lo voy a tomar a esto. Esto serían las superficies de revolución de la hipérbola, de la elipse, que un poquito se las voy a mostrar. Fíjense, nosotros acá tenemos la ecuación del elipsoide. Mire, fíjense, es una elipse o otra elipse, en el cual al ir girando estas dos, vamos a tener una elipse. Fíjense, en este caso, es un elipsoide. Y acá tienen en lo que es geométricamente y cómo lo utilizamos en la realidad. Después tenemos una pelota de fútbol. Es como si fuera estamos trabajando allí con la circunferencia. Acá está hablando de la circunferencia. Hiperboloide de una capa. Estos no se lo voy a tomar porque esto fíjense, es como si fuera la hipérbola. ¿Vieron las torres de enfriamiento de las usinas nucleares? De algunas usinas nucleares, acá esto más o menos es lo que tienen. Ahí está, eso es una usina nuclear. Baja la temperatura del agua. De esta forma me da. Bien.
otro hiperboloide, un hiperboloide de 2 hojas, porque tiene uno acá y otro acá, con esto se come comida japonesa, de esa forma son platitos especiales. Bueno, y después tenemos las hiperboloides sin centro, pero esto no se lo voy a tomar, todo eso, porque esto es muy complicado para ustedes. O sea, esto es como toma de revolución. Revolución quiere decir que empieza a girar y es un paraboloide de revolución. Bueno, esto no se lo voy a tomar, ¿de acuerdo? Vamos Bueno, a perfecto. pasar a otro tema después. O sea, todo lo que es hipérbola, elipse, circunferencia y una parábola, eso sí entra para el tema. Con esto terminamos lo que es cónicas, ¿de acuerdo? Chicos, nos juntamos de vuelta el martes de la semana que viene. Buenísimo, profe. Gracias. Profe, No, nos vemos. gracias.